Andrés Alcántara me acompaña esta noche, él es candidato a la presidencia de la República por Democracia Directa. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un saludo de Democracia Directa para Línea Directa, ¿no? Muchísimas gracias. Nuevamente lo vemos de candidato aquí y haciendo obviamente el recorrido. Vamos a conversar con instantes, pero voy a saludar a Joel Quesada. Él se encuentra en nuestra central de informaciones en Lima. Joel, buenas noches. ¿Qué información nos tienes? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches también a nuestro invitado en el set del foro Sol TV allá en la ciudad de Trujillo. Aquí en Lima nosotros hemos recogido declaraciones del presidente de la República en torno al caso de Vacuna Gate. Así que más adelante todos los detalles también sobre el oxígeno medicinal y por supuesto la posición de la presidencia del Consejo de Ministros frente a este escándalo. Esta lista que aún está incompleta y que involucra, como muy bien tú lo has dicho, a trujillanos. Además, tenemos las declaraciones del doctor Germán Málaga y la enfermera que contradicen, atentos a estas declaraciones, al expresidente Bacado Maratín Vizcarra. Y por último, el voto. ¿Cómo fue precisamente las intervenciones en la Comisión de Ética, donde el congresista trujillano Mariano Yupanqui tuvo el voto dirimente? Van a escuchar entonces los argumentos, eso y más, sobre el caso Edgar Alarcón. Con eso volvemos en breve, en vivo, como siempre, desde Lima, 9 de la noche con 47 minutos. Adelante, Carlos. Perfecto, y hoy retornamos contigo en instantes. Conversamos con Andrés Alcántara, candidato a la presidencia, nuevamente en campaña. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo analiza usted la coyuntura que vive nuestro país? Bueno, yo creo que hay un manejo que se repite, ¿no? Y bueno, se repite por los mismos actores de los diferentes partidos políticos que siempre han usado al Estado para satisfacer intereses personales por encima de los intereses del país, sin importarles lo que viene sucediendo en el Perú y el perjuicio que genera esta actitud, ¿no?, de este accionar de los representantes que tenemos, no miden las consecuencias, porque finalmente los afectados somos todos los peruanos, ¿no?, la mayoría de los peruanos. Efectivamente. ¿Cómo luchar contra eso, no? Porque yo decía, no solamente tenemos la crisis política, no solamente tenemos la crisis sanitaria, y ahora ya, digamos, o sea, como que tocamos fondo, y es penoso decirlo, hemos tocado fondo como país, porque tenemos una crisis moral, una crisis ética, o sea, ni siquiera valoramos la vida del prójimo, y eso ya es una situación trágica para todos nosotros. Claro, pero en realidad habría que analizar la causa del problema. Y la causa viene por falta de control, de fiscalización y sanción, ¿no?, que no está establecido en la Constitución del 93. Entonces aquí el presidente, el congresista y todos los representantes que salen elegidos hacen lo que quieren y no les pasa nada, ¿no? O sea, finalmente no hay ningún tipo de control, ninguna sanción. Entonces por eso urge la necesidad de hacer un cambio constitucional. Entonces tenemos nosotros una propuesta de reforma constitucional, una reforma total de la Constitución, que voy a dejar, Carlos, para que puedas darnos algunas ideas también, porque aquí lo que necesitamos es consensuar este texto para someterlo a referéndum, porque nosotros como promotores del referéndum, de la nueva Constitución, vía referéndum ya tenemos las firmas que estamos digitándola, tenemos el texto base para el debate y luego al consensuar este texto presentaremos al Jurado Nacional de Elecciones el expediente que consta de este texto constitucional más las firmas para que el jurado señale la fecha de referéndum y todo el pueblo peruano vayamos a aprobar una nueva constitución que ordene el país, porque ahora, necesitamos ordenar esta propuesta no solamente de democracia directa, sino también es de Unión por el Perú, de Vamos Perú, de Juntos por el Perú, de reforma constitucional, modifiquemos la Constitución. Sí, pero hay una diferencia. ¿Cuál es? La diferencia es que nosotros lo tenemos en blanco y negro, la propuesta, tenemos las firmas, acá están las firmas que lo tenemos, ¿no? Mientras nosotros lo hacemos, hay gente que se rasga las vestiduras y lo dice, lo habla, pero no sabe cómo, o sea, no dice cómo. Dicen que una asamblea constituyente haría una nueva constitución, pero no está establecido en la Constitución del 93. Entonces, si no está establecido, sencillamente están mintiendo a la población. Yo le escucho a algunos candidatos que dicen que quieren hacer una segunda ánfora proponen una segunda ánfora que nadie lo va a hacer caso.
porque eso no está previsto, por lo tanto nadie está obligado a hacer algo que no está previsto. Entonces, es solamente una pose electoral que es muy distinto a hacerlo realidad, la propuesta, ¿no? Sí, ustedes ya tienen experiencia en este tema de referéndum, sacaron la norma de los fonavistas, en fin, sí han tenido el apoyo en torno a las iniciativas que ustedes presentaban, iniciativas ciudadanas, y ustedes han podido aquilatar todo ese respaldo ciudadano en torno a las iniciativas para poder formar un partido político, pero ahora se enfrentan a intentar superar la valla electoral. ¿Ustedes confían en poder superar esta valla electoral para que puedan mantenerse inscritos? Pero nosotros hemos pasado la valla 2 veces. Por eso le digo. O sea, siempre hemos pasado la valla, incluso hemos tenido congresistas, en dos oportunidades congresistas que el jurado de elecciones no ha querido reconocer. Eso está en el Poder Judicial, estamos debatiendo en el Poder Judicial, sino que el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un vocal supremo. Por eso es que no caminan las cosas. ¿Cómo que dos congresistas que no quisieron reconocer? Por eso no lo quisieron reconocer con una interpretación, ¿no? Una interpretación antojadiza realmente de parte del Jurado Nacional de Elecciones, cuando estaba el señor Tábara, ahí de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Me dijo, señor Alcántara, usted ha pasado la valla, pero para que su partido mantenga su inscripción, pero no para reconocerle a sus congresistas. Le digo, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? O sea, no, pero es que es así, o sea, no sabía cómo explicar, ¿no? Le digo, entonces nosotros estamos haciendo una acción de amparo. Bueno, que vengan los amparos, pero no vengan los insultos. Pensaba que nosotros los podíamos insultar, ¿no? Yo no tenía por qué insultar a nadie, pero que quede claro de que aquí ha habido un mal manejo de parte del Jurado Nacional de Elecciones en perjuicio de nosotros. Entonces, nosotros no tenemos problemas de valla. O sea, el tema es que aquí permanentemente hay un mal manejo a favor, un favoritismo a partidos que siempre han representado los intereses de las grandes corporaciones. Por eso que esos canales de televisión, finalmente, o sea, en los canales de televisión solamente salen los mismos. Yo he venido al norte a empezar a hacer esta gira, y gracias por la invitación, Carlos, ¿no? Y realmente toda la prensa de provincias me está dando la cobertura, para por lo menos decir que tenemos una propuesta al país. Acá siempre lo hemos tenido, ¿verdad? Imagínate. Bueno, sí, Siempre. Efectivamente, por eso es que te agradezco. Las veces que yo he venido acá a Trujillo, me han dado la oportunidad de poder conversar y dirigirnos a todos nuestros hermanos de Trujillo. ¿Qué lo diferencia del resto de candidatos? ¿Qué lo diferencia del resto de candidatos? Bueno, es que el resto de candidatos defienden los intereses de las grandes corporaciones porque ellos están de acuerdo y quieren que continúe la Constitución del 93. O sea, si nosotros seguimos con la Constitución del 93, mire lo que nos ha ocurrido. Cuando el ministro Zamora sale y nos dice, en plena pandemia, nos dice que no puede hacer el control de precios porque la Constitución lo prohíbe. Mientras nuestros hermanos peruanos se morían por las medicinas que estaban carísimas, ¿no? Había una especulación en las medicinas, como también en los precios, en la atención en las clínicas privadas, ¿no? Entonces, cuando se estaban muriendo nuestros hermanos, ¿qué cosa decía el ministro? Que no podía hacer un control de precios, porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, si una Constitución prohíbe a que el Estado haga algo por la vida de las personas, ¿qué hacemos con una Constitución de ese tipo? ¿La mantenemos o la cambiamos? Entonces, esa es la cosa clara. Bueno, pues es una campaña típica, una campaña complicada la que tenemos por todo en torno de COVID. Hay que mantener algunas medidas de seguridad, pero bueno, pues usted está empezando ya a recorrer el norte y nada, pues tienen las cámaras de Sol TV para que se dirija a ellos y pida el respaldo, el voto que finalmente necesita este 11 de abril. Bueno, efectivamente, yo quisiera aprovechar la oportunidad. Nosotros acá, en esta propuesta de Constitución, tenemos, por ejemplo, para todos los trabajadores, tenemos que estar en el artículo 29 de la Constitución, vamos a establecer el 30% de las utilidades de las empresas para los trabajadores, porque el trabajador que genera la riqueza necesita también ganar, necesita compartir la ganancia de la empresa. Entonces, esa va a ser una manera de cómo vamos a reactivar la economía del país. Y así como esas, tenemos una serie de propuestas para el país. Por eso que este 11 de abril, todos nuestros hermanos peruanos debemos cerrar filas en torno a la casita de democracia directa. Marcar las 3 casitas de democracia directa es recuperar el Perú para los peruanos con una nueva constitución vía referéndum.